He estado pensando mucho en este concepto de la culpa, especialmente porque hace unos días un amigo mío vio que en mi celular tengo una imagen de Yeshua de Nazaret y me dijo: nunca pensé que te fueras a volver una persona religiosa. Así me dijo mi cuate. Y tiene razón. Yo por mucho tiempo fui una persona que profesó un estado mental, una postura filosófica de espiritual pero no religioso, antidogmatismo, antisistema espiritual. La religión entendida como una institución, la política de Dios, cosas así decía yo. Pero, después mi amigo me dijo que no es verdad que la religión cristiana, o la religión católica, me dijo, que la Iglesia Católica, así me dijo, que no es verdad que la Iglesia Católica inventó la culpa para controlar a las masas. Es decir, y muchas personas creen esto, la Iglesia Católica fue un experimento para controlar a las personas a través de la culpa del pecado. Hay una serie de mandamientos y si no los cumples, pecas, y cuando cometes un pecado tienes que sentir culpa y arrepentirte de ese pecado. Si no, lo que te espera es una eternidad de infierno, básicamente. Una eternidad de soledad y frío y sufrimiento y estarte quemando en las llamas del infierno. Entonces, yo estoy completamente seguro de que hay muchísimas personas que rechazan por completo la idea de el pecado y la culpa, porque piensan que es un experimento de control. Por un lado, creo que la búsqueda de la verdad te puede llevar ahí, te puede llevar a darte cuenta que la guerra espiritual es real, básicamente. Y por otro lado, también creo que podemos llegar a un entendimiento más práctico, que por su utilidad práctica tiene valor y que no involucra toda una búsqueda espiritual y filosófica para entender la teología y en la búsqueda espiritual de querer entender qué es Dios, llegar a los conceptos de la verdad y la moral y inevitablemente el concepto de sentirte mal por cometer un error, que al final el pecado es simplemente el error, el paso mal dado, la mentira, el autoengaño, la equivocación a un nivel profundo, a un nivel espiritual. Entonces el pecado se le puede cambiar esa carga que trae para entenderla como un error que a un nivel de conciencia sabes que es un error y que puedes argumentar que es una equivocación. Y por supuesto que queremos vivir tratando de equivocarnos menos, tratando de ser mejores personas, tratando de tener menos errores. Y esa danza entre cómo encuentro mi mejor versión, pero al mismo tiempo sé que soy una persona que se equivoca. ¿Cómo puedo relacionarme mejor con esos conceptos? Por otro lado, la culpa. Para mí se entiende muy fácil cuando lo ves de esta manera. ¿Qué pasa cuando eliminas la culpa?
Y eso es lo que no termina bien. Una frase que me gusta mucho, una manera de analizar las cosas es: juzga por los frutos que produce, juzga las consecuencias, no los actos. Porque las consecuencias te dicen más de los actos que solamente lo que cuando está sucediendo el acto. El comportamiento a través del tiempo genera una experiencia, y esa experiencia es la que nos dice si el comportamiento es bueno o si el comportamiento es malo. Y las personas que viven eliminando por completo el concepto de culpa, no sienten culpa por haberse equivocado, se equivocan más. Las personas que viven sin sentirse mal cuando no toman una buena decisión, cuando no hacen lo correcto, cuando no van por el buen camino, no están normalizando no ir por el buen camino. Estás normalizando no ser tu mejor versión. Estás normalizando la gran mentira de la nueva era, que es que creo que esta frase la resume muy bien. Es una frase que cuando yo me empecé a meter en el mundo del Kundalini Yoga, me llegó muy rápido y me llegó como si fuera una máxima, como si fuera una frase que te está diciendo una verdad profunda del mundo y que no puede ser cuestionada. Y esta frase dice así: no hay bien, no hay mal. Hay conciencia y hay inconsciencia. Y esto se unifica con el relativismo moral, que te dice: no hay una verdad absoluta. La verdad es dependiente del contexto. La verdad depende de la cabeza de cada quien, o de cómo se argumente la verdad, de cómo se justifique. Y entonces ya no hay una verdad, sino tu verdad, mi verdad. Y de pronto ya me encuentro en el mundo en el que el sentir equivale a la verdad, en el que cómo me siento yo por dentro equivale a la realidad, o a la verdad de la realidad. Y entonces llegamos a las locuras de la autopercepción. Como yo me percibo, se tiene que volver una verdad y una realidad para todos los demás. Entonces, eso es un camino muy peligroso. El camino de confundir el relativismo y la autopercepción con el concepto de la verdad. Confundir una opinión con la verdad. Es un camino muy, muy peligroso. Y definitivamente una persona que está negando el sentimiento de culpa dentro de su estado de conciencia, al mismo tiempo está negando la verdad misma, está negando el concepto de la moralidad, está negando que hay un camino correcto y que hay un camino incorrecto. Pero podemos estar de acuerdo de varias cosas. Mentir no es correcto. Tratar de distorsionar la realidad para sacar ventaja o para que se haga lo que queremos que se haga, no es correcto. Entonces, hay unas cosas, maneras de comportarnos que son correctas y hay otras que no. No ser tu mejor versión, o no dar lo mejor de ti, o no aprovechar las bendiciones y los dones que tienes a tu alcance hoy para ayudarte a ti mismo, mejorar tu condición y ayudar a los demás, mejorar la condición de otros, no es correcto. Lo correcto es que hagas lo mejor con lo que te tocó. Entonces, mentirte a ti mismo debería de generarte cierto grado de culpa. Y la culpa tiene, creo que, un tesoro escondido, porque definitivamente sentir culpa no es algo que te hace sentir orgulloso. Es lo contrario, sentirte culpable no es sentirte orgulloso. Pero sentirte culpable de algo tiene un tesoro escondido, que ese tesoro nace del reconocimiento de un mal acto. El reconocimiento y la aceptación de que cometiste un error, y no solo reconoces que cometiste el error, sino que aceptas y determinas que ya no quieres volver a cometer ese mismo error.
Ya no te quieres volver a equivocar de la misma manera, porque sabes que si sigues cometiendo ese error, tu vida va a empeorar. Y en general esta regla es verdad. Decisiones difíciles el día de hoy, una vida más fácil mañana. Decisiones fáciles hoy, gratificación instantánea hoy, tomar el camino fácil, hacer trampa hoy, va a traer una vida más difícil mañana. Entonces, hacer lo correcto no es fácil, no es lo inmediato, no es lo que nos va a traer un mayor beneficio ahora. Muchas veces mentir y salirte con la tuya te trae un mayor beneficio ahora. Pero siempre, y aquí hay una frase que se usa mucho en México y me gusta, la caca flota. La caca flota. Una mentira siempre sale a la luz. La verdad siempre triunfa. Lo correcto siempre trae un mayor beneficio en el largo plazo. Por eso la gratificación instantánea y el pensamiento a corto plazo nos hunde. Entonces, cuando nos damos cuenta que priorizar la gratificación instantánea, priorizar el pensamiento a corto plazo, no valorar el beneficio acumulativo de ser una buena persona y de decir la verdad y hacer acciones buenas, ayudar al otro, todo eso mejora nuestra vida y mejora la vida de los demás. No tiene comparación, pero a veces nos podemos confundir y terminamos accionando el camino incorrecto. Y es una bendición sentir culpa cuando no vas por el camino correcto. Y a eso es a lo que quiero llegar. Que las personas que rechazan la culpa porque piensan que es una estrategia de manipulación de una religión que solo quiere controlar a las masas, no tienen este mecanismo en su conciencia. Y, de nuevo, regresando a ese tesoro escondido de la culpa cuando la reconoces y cuando la aceptas, te lleva a algo bellísimo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando ya se empieza a juntar en ti esa sensación de asqueo, de un mal sabor de boca porque no estás contento contigo mismo. Te sientes culpable y estás hasta un poco enojado por haber hecho algo que no debiste de haber hecho. Y después lo empiezas a combinar con un profundo amor propio y con un deseo de ser mejor, que tiene que ver con unas ganas y una determinación muy sólida de no querer comportarte de la misma manera, de nunca más querer caer en el mismo error. Y ahí empiezas a llegar al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a quererte acercar a la verdad, a la bondad, a la belleza de la vida, a la belleza de estar en paz. Porque cuando estás en culpa no estás en paz. Pero cuando logras corregir eso, a través del arrepentimiento, logras llegar a ese nuevo estado de conciencia que se puede llegar a experimentar, algo así como un renacimiento. El verdadero arrepentimiento te tiene que llevar casi a las lágrimas y sentir que algo en ti murió. Ese ser, ese antiguo yo que se comportó de una manera equivocada y que cometió un error, ese ser muere en el arrepentimiento. Por eso a veces tienes que experimentar algo así también como una tristeza de dejar ir. Pero es una tristeza saludable, que después te puede llevar al llanto y a ese sentimiento de una renovación. Porque cuando hay algo así como una muerte del viejo ser, empieza a nacer el nuevo ser que profundamente quiere ser a través del arrepentimiento. Entonces, equivocación te lleva a sentir culpa y sentir culpa te lleva a sentirte arrepentido y sentirte arrepentido te lleva a ese nuevo comportamiento. Y definitivamente el hecho de que hay una manera correcta de comportarse, hay una manera incorrecta de comportarse, nos indica que la moralidad es real. Lo bueno y lo malo es real y existe adentro de nosotros. No es algo afuera que nada más tiene que ver con las personas que
deciden ser criminales o las personas que deciden ser buenas personas, hasta las, entre comillas, buenas personas, tienen esa dualidad de ser al mismo tiempo buenas personas, pero estar luchando también con el potencial de querer ser malas personas y querer tomar malas decisiones y querer ir por el camino equivocado, querer mentir, querer engañar, querer aceptar la gratificación instantánea, querer irte siempre por lo inmediato y darte cuenta que eso no trae buenos resultados. Entonces en realidad estás en una batalla contigo mismo. Esa guerra espiritual la estamos viviendo cada uno en nuestros corazones. Y eso es lo más importante. En el momento en el que tenemos pensamientos, está ocurriendo esta guerra espiritual. A veces tengo pensamientos que no quiero tener, que no me quiero seguir relacionando con esos pensamientos, pero llegan a mi conciencia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta que no los necesito y sustituirlos por pensamientos mejores, más verdaderos, más bondadosos, más útiles, más productivos, más creativos. Y después la palabra. A veces digo cosas que no quise haber dicho y me tengo que sentir culpable, me tengo que arrepentir y tengo que cambiar el comportamiento. Y después en la obra. A veces hago obras o acciones que no debí de haber hecho. Tiene que ver con que a veces hago las cosas que tengo que hacer, pero a veces sigo haciendo las cosas que ya sé que no tengo que seguir haciendo. Y las hago. Y a veces hago cosas que no debí de haber hecho, que tal vez son espontáneas. No debí de haber hecho esto, tal vez no es un hábito, que constantemente hago algo que ya no me sirve, pero se convierte en una acción espontánea que genera consecuencias negativas en el mundo. Y eso es el mal. Y eso se propaga, genera consecuencias. Pero lo más importante, puedo equivocarme en la omisión. Me puedo equivocar en pensamiento, en palabra, en obra, pero también en omisión. Es decir, las cosas que no hago y que sé que tengo que hacer, también son una equivocación. Cuando no acciono, eso también es un error. Y ahí es donde muchas personas no están conectadas con eso, no están conectadas con el potencial de lo que puedo hacer y no hago. Las cosas que sé, el tipo de comportamiento que sé que debo de tener y no hago. Y la culpa también se tiene que experimentar en la omisión. Por ejemplo, me dije a mí mismo que iba a comer mejor y iba a tratar mejor mi cuerpo. Y no lo hice. Entonces no solo es un error o una equivocación de pensamiento, porque pensé quiero ser una mejor persona, de palabra, porque me lo dije a mí mismo, entonces me estoy mintiendo a mí mismo, también es una equivocación por omisión, porque algo que sé que tengo que hacer, no lo terminé haciendo. Entonces, todo este rollo, ¿por qué? Porque estoy verdaderamente convencido de que la culpa es algo bueno, es una virtud espiritual que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva a un nuevo comportamiento en el mundo. Y las personas que desechan la culpa, al mismo tiempo están tirando a la basura junto con el concepto de culpa, el concepto de verdad, el concepto de moralidad, el concepto de que existe un comportamiento correcto y un comportamiento incorrecto, y por lo general son personas que no tienen ese rigor o esa disciplina de querer ser mejores.